En esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para darte gracias por la bendición que me das de servirte en este lugar y de atender a todos aquellos de tus hijos y de tus hijas que se han estado congregando en este lugar. Tenemos esa labor, esa responsabilidad de alimentarlos espiritualmente y de guiarlos con tu Espíritu Santo y con tu palabra para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, y de esa manera puedan ellos y pueda yo estar seguro de que ellos recibirán bendición, porque cuando las cosas se hacen como tú dices, es porque tú quieres bendecir, es porque tú quieres que cada uno seamos bienaventurados. Hoy oro a ti para pedir esa dirección de tu Espíritu Santo, ese poder de tu Espíritu Santo, esa ayuda de tu Espíritu Santo que necesito para seguir predicando tu palabra y para seguir atendiendo los asuntos que incumben a tu obra. Dios, hoy hemos de dar este tema. Te pido, Dios, que aumente la fe de cada uno de tus hijos en este lugar. Aumenta la fe de los niños, aumenta la fe de los jóvenes, aumenta la fe de los adolescentes, aumenta la fe del papá, aumenta la fe de la mamá, aumenta la fe de cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque los tiempos son difíciles, los problemas llegan, las situaciones que tenemos que enfrentar a veces son más complicadas, y si no crecemos en la fe, entonces vamos a menguar y vamos a hacer cosas que van en contra de tu voluntad. Pero yo oro a ti para que la fe de toda esta congregación y de aquellos que van a recibir este mensaje crezca, Señor, de tal manera que podamos activar esa fe a través de la oración, y de esa manera poder ver tu gloria y tu poder manifestándose para hacer milagros, sanidades, liberaciones, para hacer cosas maravillosas, porque tú eres el Dios de milagros, el creador del cielo y de la tierra. Tu mano no se ha cortado para hacer milagros, tu poder no se ha limitado para hacer milagros creativos. Hasta puedes sanar, puedes liberar, puedes resucitar muertos. Para ti no hay nada imposible, Señor. Hoy oro a ti para que esa fe que necesita cada uno de tus hijos hoy en día, Señor, les sea dada a cada uno, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Muy bien. Si alguno necesita fe, solamente es necesario pedirla. En estos días he estado hablando con algunos hermanos y hermanas que tienen problemas que parecen difíciles de solucionar, pero Dios ha puesto en mi corazón decirle: mire, esos problemas que tienes, si has estado orando y no has mirado que se han resuelto, yo creo que Dios quiere subirte a un nivel de fe más arriba del que tienes, ¿sí? Entonces no dudes, cree y verás la gloria de Dios. No dudes de que Dios va a hacer el milagro, no dudes de que Dios va a transformar a esa persona, no dudes de que Dios va a transformar a esa mujer, no dudes de que Dios va a salvar a ese pecador, no lo dudes. Dios quiere que subas en el nivel de fe, porque el que tiene fe hace lo que a Dios le agrada. El que tiene fe va a mirar la gloria de Dios y va a mirar las respuestas a su necesidad. Por eso oré de esa manera hace un momento, que Dios obre en el corazón de cada uno de los que están aquí para que crezcan en la fe. Porque si crecen en la fe, vamos a ver milagros y maravillas cada uno de nosotros, y vamos a mirar cómo Dios cubre esa necesidad que parece imposible. Amén. Bueno, el tema que les voy a compartir hoy le puse como título: activando la fe. Uno de los principales objetivos de la Biblia es crear fe en quienes la leemos y la oímos. Y cabe señalar que aunque muchos la leemos y la oímos, de esos muchos no la ponemos en práctica, o no la activamos, o no la obedecemos, como está escrito en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 10, verso 16, que dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así como el profeta Isaías y otros profetas del Antiguo Testamento, desde aquel entonces predicaron lo que Dios les decía. Y en aquel entonces muchos creyeron en la predicación de los profetas, pero muchos no creyeron.
Muchos no obedecieron a ese mensaje que es la evidencia de que no creyeron. Y también eso suele suceder hoy en día. ¿Cuántos temas usted ha recibido en los cursos? ¿Cuántos mensajes ha recibido de parte de Dios? ¿Y cuántos de esos ni siquiera los tomamos en cuenta ni los ponemos en práctica? ¿Eso qué quiere decir? Que tú estás aquí pero no crees. Y en aquel entonces también, como lo dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué? Porque él miró que en aquel entonces no le habían creído a los mensajes que dio Isaías, a los mensajes que dio el profeta Jeremías, a los mensajes que dio el profeta Ezequiel, y ellos no creyeron. No todos, unos sí creyeron, otros no. Obviamente que Dios y nadie ha obligado a nadie a creer. El creer después de escuchar la palabra de Dios una o varias veces es una decisión personal. Así como el no creer después de escuchar también es una decisión personal. Nadie obliga a nadie a creer. Nadie obliga a nadie a hacer lo que Dios manda. Es voluntario. Tú decides creer en lo que yo te estoy predicando de la Biblia o lo que dice la Biblia, o decides no creer. Y hay quienes se ponen tan rebeldes que hacen a un lado la Biblia y no la obedecen. Así es que, hermanos y hermanas, nadie nos obliga a nada. Y voy a pedir que vayan saliendo los jóvenes con mucho cuidado, por favor. Con razón me hace señal la hermana. Gracias, hermana. Por favor, salgan los jóvenes, los están esperando. Y bueno, repito, obviamente que Dios y nadie ha obligado a creer. Dios no ha obligado al hombre o a la mujer a creer, ni yo he obligado a nadie a creer. El creer después de escuchar la palabra de Dios una o varias veces, repito, es una decisión personal. Así como el no creer después de escuchar también es una decisión personal. Nadie obliga a nadie a creer. Por ejemplo, un día Dios envió al profeta Jonás a predicarle a los habitantes de Nínive, diciéndoles un mensaje bien breve, bien chiquito, sin tanto respaldo bíblico, diciéndoles: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese mensaje poderoso, chiquito pero poderoso, sin tantas citas bíblicas respaldando el mensaje. Ese fue el mensaje que Dios le dijo a Jonás: ve y dile a Nínive, a los habitantes de Nínive, de aquí a 40 días será destruida. Y los ninivitas creyeron y activaron su fe. ¿Cómo activaron su fe? Clamaron a Dios y se arrepintieron de sus pecados. Y dice la Biblia en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3, verso 10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Los ninivitas no necesitaron cursos bíblicos. Los ninivitas no necesitaron leer 10 veces la Biblia. Los ninivitas decidieron creer y activaron su fe. ¿Cómo activaron su fe? Clamaron al Señor y se arrepintieron. Cuando tú ya has escuchado 1, 2 o 3 mensajes y crees en ellos y te pones a orar, la oración, con la oración empiezas a activar en lo que has creído. Por ejemplo, aquí cuando nos ponemos a alabar y adorar al Señor, ¿qué cree que está haciendo? Está activando su fe. Porque usted está gritándole a Dios, está alabando, está adorando, porque cree que Dios es real. Y nadie le está obligando a gritar aleluya, nadie le está gritando a decir gloria a Dios, nadie le está diciendo te alabo y te adoro. Se hace porque creemos que Dios es real. Y cuando lo estás haciendo, estás actuando en la fe, estás activando tu fe. Si lo estás haciendo por fe,
Ahora, si nomás lo haces por cantar y no le estás poniendo fe a tu canto, porque los cantos que le ofrecemos a Dios en este lugar revelan la grandeza y el poder de Dios. Y cuando tú lo alabas y lo exaltas, estás reconociendo su grandeza y su poder. Y cuando lo alabas y lo exaltas y cuando clamas, estás activando tu fe. Los ninivitas decidieron creer y activaron su fe. ¿Cómo? Repito, haciendo lo que Dios quería, que oraran y se arrepintieran. ¿Qué cree que Dios quiere de ustedes y de mí después de que recibimos mensajes de Él? Que oremos. Que oremos, y si hay alguien que tiene pecado, que se arrepienta. Sin arrepentimiento te estás engañando solo. No vas a tener respuesta, porque el pecado te separa de Dios. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento en aquel que quiere recibir algo de parte de Dios. Si no, el pecado te separa de su presencia. Los ninivitas decidieron creer, nadie los obligó. Mensaje chiquito: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántos mensajes necesitas tú para corregir tu vida? ¿Cuántos mensajes hemos necesitado nosotros para corregir nuestra conducta en el matrimonio? ¿Cuántos mensajes necesitamos para poder corregirnos y ser los mejores trabajadores en la empresa donde te contrataron? ¿Cuántos mensajes necesitamos para que seas la mejor mamá? ¿Cuántos mensajes necesitas para ser el mejor papá? ¿Cuántos mensajes? Eso lo decide cada quien, porque nadie te va a obligar. En contraste, los que no creyeron o creen se la pierden. Los ninivitas creyeron, clamaron al Señor, se arrepintieron y clamaron a Dios, y Dios les perdonó. Dice ahí Jonás 3, verso 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Repito, los ninivitas hicieron creer y activaron su fe. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios quería, que oraran y se arrepintieran. En contraste, los que no creyeron o creen se la pierden, porque no disfrutaron ni disfrutarán de los beneficios de creer en Dios y en su palabra, como les sucedió al pueblo de Israel cuando fueron liberados de los egipcios. Después de andar algún tiempo en el desierto, Dios les dijo: yo estaré con ustedes, suban y tomen la tierra prometida. Un mensaje breve, sin tanto respaldo bíblico, pero que vino de la voluntad del Señor hacia Moisés, y de Moisés hacia el pueblo de Israel, que les dijo: suban y tomen la tierra prometida, yo estaré con ustedes. Y sin embargo, al ver las dificultades que iban a enfrentar los del pueblo de Israel, se negaron a subir. O en otras palabras, no creyeron en Dios y sus palabras. Y la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 1, versos 34 y 35: y oyó el Señor la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a sus padres. Los habitantes de Nínive sí creyeron en la predicación del profeta Jonás y activaron su fe, orando y arrepintiéndose de sus pecados, y recibieron el beneficio de su fe. No fueron destruidos. En contraste, los israelitas no creyeron, no quisieron activar su fe, y fueron rebeldes y no subieron a tomar la tierra prometida cuando Dios se los dijo. Y por ese motivo todos los mayores de 20 años a partir de ese día murieron en el desierto, y no recibieron el beneficio sino el maleficio. El escritor de la carta a los Hebreos, refiriéndose a los hombres israelitas que escucharon la palabra de Dios y no entraron a tomar la tierra prometida, dice en el capítulo 4, versículo 2 de la carta a los Hebreos: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
no les aprovechó la palabra a los israelitas que murieron en el desierto porque la oyeron pero no la creyeron. Dios les dijo: suban y tomen la tierra prometida, yo voy a estar con ustedes, y no subieron. Cuando alguien no obedece a Dios, ¿qué quiere decir? Que no cree. Se pierde la bendición. Al que cree todo le es posible. Si crees verás la gloria de Dios, pero el creer implica que activemos la fe a través de la oración, que oremos y que clamemos y que confiemos en que Dios nos va a responder y Él lo va a hacer. En Hebreos 4:2, en este verso, repito, el escritor, cuando dice a ellos, se refiere al pueblo de Israel. Antes de entrar a tomar la tierra prometida, no entraron porque no creyeron, no activaron su fe, fueron rebeldes a Dios, a pesar de que Dios les dijo que subieran y tomaran la tierra prometida, y no subieron y murieron en el desierto. No les aprovechó, no recibieron los beneficios del oír las buenas nuevas o la palabra de Dios porque decidieron no creer. Es por ello que dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 16 y 17: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así lo dice este versículo de Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí, uno de los objetivos, les dije al principio, es de leer la Biblia y de oír la Biblia, es crear fe en aquellos que la leen y la oyen. Pero una vez que la leen y la oyen, pues nadie obliga a nadie a creer o no creer. Uno decide voluntariamente si yo creo o no creo en lo que estoy oyendo, si yo creo o no creo en lo que estoy leyendo. En lo personal yo decidí creer en lo que dice la Biblia, aunque cuando me convertí yo tenía un montón de dudas y preguntas y a todo le sacaba lógica y todo, y como que no me quería meter muy bien, pero estuve escuchando y dije: yo he decidido creer en lo que dice Dios a través de la Biblia, y por haber decidido creer en lo que dice la Biblia me arrepentí, dejé el cigarro, dejé la tomadera, dejé el adulterio, uní mi vida en matrimonio en Calacuaya el 7 de enero del 90 a las 8 de la mañana, glorificando el nombre del Señor por la fe, porque yo creí en lo que Dios dice a través de su palabra. Nadie me obligó, yo decidí creer. Así es que nadie los obliga a ustedes a creer en Dios. Ustedes deciden rechazar o deciden creer. Yo me doy cuenta, me puedo dar cuenta quién decidió creer, quién sí, quién no, porque los problemas que tienen y su conducta, la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona está escuchando una y otra vez la palabra de Dios, es así como dice la Biblia que se adquiere la fe. Sin embargo, el oidor debe de poner de su parte el creer. Es lo único que Dios demanda de ustedes y de mí. Si crees, cree y verás la gloria de Dios. Al que cree todo le es posible. Cuando los enfermos y los endemoniados se los llevaban a Cristo para que los sanara, pues quien los llevaba le pedían: sánalo, libéralo. Y Jesús les preguntaba: ¿crees? Creo. Pues conforme a tu fe te será hecho. Esa gente que se acercó a sus enfermos a Cristo creyó que Jesús los podía sanar y recibieron la sanidad, recibieron la liberación. Ellos activaron su fe como acercándose a Jesús y pidiéndole a Jesús que lo hiciera. ¿Qué les pedía a Jesús? Creer, solamente creer. Y como en aquel tiempo muchos decidieron creer, pero también muchos decidieron no creer, a muchos no les fue de provecho el oír, pero para muchos sí les fue de provecho. A los que no les fue de provecho el oír fue porque decidieron no creer, a pesar de escuchar que Dios hizo milagros y maravillas, como el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel vio milagros en el desierto.
Dios hizo brotar el agua de la peña para que no murieran de sed. Dios hizo descender un alimento llamado maná del cielo para alimentar al pueblo de Israel. De noche les alumbraba en una columna de fuego y de día los cubría con una nube para que el sol no los quemara. Y la Biblia dice que las sandalias nunca se les desgastaron ni se les envejecieron, su ropa nunca envejeció. Todo lo que Dios hizo por ellos, milagros y maravillas, y a pesar de ello decidieron no creer. ¿Y cómo demostraron que no creyeron? Porque no subieron a tomar la tierra prometida, como Él les dijo: suban y tomen la tierra prometida, y no subieron y quedaron muertos en el desierto. ¿Cuántos y cuántas hoy escuchamos que para Dios no hay nada imposible, pero Dios te pide también santidad y obediencia? ¿Y cuántos no le obedecen o no le obedecemos? Eso es una evidencia de que no creemos, a pesar de que hemos escuchado tantos mensajes y nos perdemos las bendiciones. Ahora, de acuerdo al tema, hay que activar la fe. Cuando alguien ya ha estado leyendo y oyendo, se entiende que ya tiene el conocimiento. A ese conocimiento hay que añadirle fe para que nos o les sea de provecho, como le sucedió a un centurión romano que le pidió a Jesús que sanara a su siervo, el cual estaba en su casa, y que era necesario que Jesús fuera a su casa. Sin embargo, el centurión le dijo a Jesús: no hay necesidad de que vayas a mi casa, Señor. Yo te vine a pedir a ti, o envié a mis siervos a que te pidieran a ti que sanaras a mi siervo que está enfermo en casa. No hay necesidad de eso, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y la Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 8 verso 13 que entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, que te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué hizo el centurión? Fue a Jesús, le pidió a Jesús, activó su fe. Yo creo que Jesús puede sanarlo, pero hay que pedírselo. ¿Quieres ver un milagro, una maravilla? No necesitas traer un predicador internacional. Necesitas creer en lo que dice Dios, en lo que Dios te dice a ti directamente a través, cuando le estás leyendo. Ahí dice: todo cuanto pidas en oración creyendo lo recibirás. ¿No? Dice uno de los salmos, el rey David decía: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera dejado de orar si no hubiera creído que vería la bendición de Dios en su vida. Hermanos y hermanas, el centurión activó su fe cuando le pidió a nuestro Señor Jesucristo que sanara a su siervo, cuando oró, y que solo dijera la palabra y su siervo sanaría. Y cuando uno ora, hermanos, lo único que tienes: ya oré, Señor, dame la palabra y mi siervo sanará. Dame la palabra y voy a recibir. Por eso cuando oran se les recomienda que lea la Biblia un rato. Por ahí Dios le va a mostrar algo con tanta claridad que si usted la cree, entonces va a recibir el beneficio que necesita. Al momento que Jesús dio la palabra, el siervo quedó sanado. Y déjenme decirles que hace unos días, si no se los he platicado a todos, pues yo no dejo de compartirlo eso, porque hemos mirado milagros, hemos mirado sanidades, liberaciones en este lugar, y soy testigo de que Dios ha respondido con una cita que me da. Y hace muchos años Dios me dio la cita de Mateo 18, 19, que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y esa cita la hemos usado, la hemos tomado para orar varias veces por personas y han ocurrido milagros. Esa cita la tomamos para orar por la hermana Verónica, que vino hace unos días,
a dar testimonio aquí. Ellas le sacaron un tumor de 5 kilos, la daban por muerta y vino a dar testimonio de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que Dios respondió, ya que nos pusimos de acuerdo y oramos de común acuerdo para que Dios la sanara. Hace unas 3 semanas, 4 semanas, me hablaron a la 1 de la mañana unos hermanos de Pachuca que estaban reunidos en una casa, muy tristes y algunos de ellos llorando, para pedirme que les diera una palabra de consuelo. Y me dijeron cuál era el problema. Yo les di palabra para consolarlos porque tenían un enfermo en el hospital en coma, ya lo daban por muerto. Les di una palabra de ánimo a ellos y les dije, bueno, anímense y vamos a confiar en Dios. Vamos a orar de acuerdo a Mateo 18:19, que dice, si 2 en la tierra, y lo dijo Jesucristo, y se lo sigue diciendo Jesucristo a usted, papá y mamá, cuando oren pónganse de acuerdo los dos y verán milagros. Si 2 en la tierra se pusieran de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y les dije, vamos a orar con esa cita. Y allá tenían el altavoz del celular y oramos de común acuerdo por que Dios le diera oportunidad al que estaba en coma en el hospital, que se llama Darío. Hoy está en casita y recuperándose. Porque ese día que oramos, al siguiente día en la mañana, volvió en sí, empezó a hablar, se arrepintió, recibió a Cristo. Y al recibir a Cristo, dijimos, ya era lo más importante, que él recibiera a Cristo para asegurar que se salvara. Pero no solamente recibió a Cristo y recibió la salvación de su alma, recibió la sanidad. Pues se los acaban de entregar hace como 10 días. Tenía un pulmón lleno de pus y se empezó a orar y empezó a salir toda la pus. Está recuperándose en casa. Ahorita están esperando que vaya yo, porque sus hijos que no creían me dicen, yo no sé, yo quiero tener lo que ustedes tienen. Fue impresionante lo que sucedió con mi padre. Le digo, ¿quieres recibir a Cristo? Sí. ¿Cuándo viene por acá? Hermanos, les doy esos testimonios para que usted decida creer. Crea y verá la gloria del Señor. Está escrito que la fe viene por el oír y el oír la palabra, pero usted decide creer que lo estoy choreando. Usted decide creer si lo estoy cuenteando o si es lógica y le empieza a sacar las lógicas, o decide creer que Dios hizo el milagro, o decide creer que Dios puede hacer el milagro que usted necesita. Nadie le va a obligar. Es algo que todos los que leemos la Biblia y oímos la palabra de Dios debemos de hacer, activar la fe. ¿Cómo? Orando. Nadie debe empezar sus actividades diarias sin antes orar, y orar con fe sin dudar de que Dios está obrando, porque está escrito en Mateo 21:22, pero yo se lo voy a leer en la Biblia, traducción Dios habla hoy, que dice, y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, ¿qué sucederá? Lo recibirán. Lo repito, y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. A la oración que usted haga, siempre, nunca ore nomás por orar. Siempre lea la Biblia, memorice las citas bíblicas que hablan acerca de la oración y de la promesa que Dios da a los que oran, y apóyese en esas promesas y empiece a orar con esas promesas, y usted va a orar fervientemente, fe y acción, energía, fe y energía, pero tiene que apoyarse en las citas bíblicas, en las promesas de Dios, y créalas y verá usted la gloria del Señor. Siempre hay que añadirle a la oración fe. Es el medio, el mecanismo que mueve el poder de Dios a nuestro favor. Es el medio o mecanismo a usar para activar la fe, la oración. La oración. Usted ora y ora con fe, sin dudar de que Dios le va a responder, y usted puede ver milagros y maravillas de parte de Dios. ¿Por qué
El poder de Dios no está limitado, el poder de Dios es ilimitado, pero Dios solamente demanda que tú actives la fe orando, clamando, y no orar nomás por orar. Tienes que orar con fe, sin dudar, con energía. No nomás orar porque sabes orar. Ora con fe, apóyate en la palabra. Señor, tu palabra dice que todo cuanto pida al Padre en tu nombre tú lo haré. Señor, estoy clamando a ti por esa manifestación de tu poder en la vida de mi esposo y de mi esposa, porque escrito está en tu palabra que si clamamos a ti tú nos responderás y nos enseñarás cosas grandes y ocultas que no conocemos, porque escrito está en tu palabra. ¿Y acaso tú no harás justicia a tus escogidos que clamamos a ti de día y de noche? Os digo que pronto les hará justicia. Y tu palabra dice, Señor, que si nosotros los padres siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial no dará cosas buenas a quien se lo pida con fe. Tienes que apoyarte, por eso es importante leer la Biblia, llenarte de las citas bíblicas, memorizar las citas bíblicas, para que cuando empieces a orar, empieces a fluir fervientemente como oraba Elías. Elías oró fervientemente. ¿Qué quiere decir eso? Fe y energía, apoyándose en la fidelidad de Dios hacia su palabra. Y oraba y había milagros. Dios quiere que usted ore y haya milagros en su casa. Repito, a la oración siempre hay que añadirle fe. Es el medio, el mecanismo que mueve el poder de Dios a nuestro favor. Es el medio o mecanismo a usar para activar la fe, la oración. La oración. El que dice tener fe debe de orar, y el que ora debe de tener fe. La oración debe de ser constante, sin cesar, sin desmayar. La oración debe de ser eficaz. La oración debe de ser un acto de fe, y para activar la fe que lleve a la iglesia o al creyente a ver la victoria en cualquier ámbito de la vida diaria, la oración con fe, y usted va a mirar la victoria en su hogar, en su familia, en cualquier ambiente, en su trabajo, en su empresa, pero tiene que orar con fe. La oración es la que activa tu fe, y la mano de Dios hace que la mano de Dios se mueva. Cuando la oración es la actividad principal y diaria de la iglesia triunfa e impacta el reino de las tinieblas. Yo recuerdo que cuando empezó esta obra, orábamos todos, nos reuníamos todos. ¿Saben cuántos nos reunimos? Con tristeza se los digo, 10, 15, a una reunión de oración donde una iglesia tiene más de 1000 miembros. ¿Dónde están los demás? ¿Les va a perjudicar venirse en viernes a la oración de 7 a 9? Cuando esta obra empezó, la iglesia hizo que se frenara el avance del pecado en este pueblo. Se cerraron centros que vendían cosas de brujería, las cerraron porque estuvimos orando para que las cerraran. La banda que asolaba el área, que eran los Freddys ahí a un lado de la secundaria, se convirtieron a Cristo. Ese tiempo de oración sirvió para que la familia Sánchez se convirtiera a Cristo, para que esta chica que está aquí se convirtiera a Cristo. En ese entonces se oraba y se frenó la maldad y se frenó el pecado. Cuando la oración es la actividad principal y diaria de la iglesia triunfa, impacta el reino de las tinieblas y frenamos el avance de la maldad y del pecado. Pero hoy en día todas las iglesias, en todos lados, se ve la ausencia de la iglesia cuando se trata de volverlos a reunir para orar. Cuando deben de ser las reuniones más concurridas y son las menos concurridas. Yo les trato de animar mandándoles mensajes. Si no puede venir, póngase a orar ahí en casa, pero si puede, véngase a orar junto con nosotros. La iglesia y creyente, cuando se ponen a orar y están orando constantemente sin cesar y con fe,
en lugar de tener un montón de problemas, triunfan sobre los problemas. La oración de fe te lleva a la victoria sobre los problemas, porque Dios se va a manifestar a tu vida para cubrir esa necesidad. Hace muchos años, cuando me convertí a Cristo, mi primer año, a mí me dijeron: si tienes alguna necesidad, solamente órale a Dios, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús, basado en Juan 14:13, que dice, Jesucristo dijo: todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Empezaba yo, no sabía orar mucho, pero pues me dijeron: pídele a Dios en el nombre de Jesús, no le pidas a nadie más otra cosa más que a Dios y en el nombre de Jesús. Y un día estaba yo allá por Atizapán, yo tenía una camioneta, me dedicaba a la venta de abarrotes, ya estaba viejita la camioneta, era de 3,5 toneladas y con caja de aluminio cerrada, ahí cargaba todo el producto, los abarrotes que me dedicaba a vender. Pero pues iba yo por Atizapán y me para el de tránsito. Dije, ay, y cuando me paran, pues es porque se trae una calavera apagada o por cosas así me paraban, como ya estaba viejita. Y dije, ay, ¿ahora qué voy a hacer, Señor? No, pues estaba un policía ahí: no, te voy a llevar a corralón porque no traes calaveras y porque esto y aquello. Ya me incliné en el volante y yo le decía: mire, yo soy cristiano, la verdad es que pues gano poco, no saco suficiente como para arreglarla así de volada, deme chance. Yo le pedí ese chance, ¿no? Pero era nuevo, yo no sabía, pues si uno comete una infracción hay que pagarla. Pero pues era yo nuevo, entonces yo le dije: deme chance, mire, pues no tengo para arreglar la camioneta tan rápido. Y no, pues es corralón. Por favor, mire, yo soy cristiano y eso. ¿Y a mí qué? La Biblia dice esto. ¿Y eso qué? Yo también le he leído y todo. Híjole, pues ya nomás me incliné al volante y dije: Padre Dios, en el nombre de Jesús, ayúdame para que no me lleven al corralón. En el momento que terminé la oración así de cortita, se paró un hombre con un carro último modelo al lado de la camioneta, se bajó con un traje de esos finísimo así, se veía que era una persona muy importante, y me dice: oiga, joven, recuerden que eso fue hace como 40 años, por eso dice: oiga, joven, ¿le está pidiendo dinero el de tránsito? Le digo: no, como yo soy cristiano le estoy compartiendo de la palabra de Dios. Y el policía, yo no sé quién era esa persona, pero el policía se puso bien nervioso y dijo: sí, es que estamos platicando de la Biblia, jefe. Enseguida que se fue ese hombre me dijo: discúlpame, ya vete. Yo oré al Señor en ese momento y de ahí el Señor me ha llevado de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y a pesar de los problemas, el Señor nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Si tú oras y clamas al Señor y tienes fe, Dios te va a llevar de triunfo en triunfo. Y tenemos que activar la fe a través de la oración para que la maldad se frene en México, para que se salven los pecadores, para que se restauren las familias, para que aquellos que están siendo tentados sean levantados en victoria y no caigan en tentación. La mujer tiene que estar orando por su varón y el varón tiene que estar orando por su mujer, no sea que lo siente el diablo y alguno caiga. Los papás tienen que estar orando por los hijos para que los hijos no caigan en tentación. Los hijos tienen que estar orando por papá y mamá para que papá y mamá no estén peleando cada rato. Pero si no oramos, ¿cómo queremos ver la gloria de Dios? Tú oras y haces que el Espíritu Santo se manifieste en tu casa, y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Nadie puede ver el resultado de su fe, de su confianza en Dios, si no la activa con la oración. La iglesia siempre debe de estar orando y con fe, con plena convicción de que Dios se escucha, porque de esa forma mantiene a raya al enemigo principal de usted y de su familia y de la iglesia. La oración no es una acción solo de los pastores, sino de toda la iglesia, de los niños. Ese niño tiene que aprender a orar. Bueno, es la primera vez que lo traes, hay que enseñarle. Y todos los niños tienen que aprender a orar. Los jóvenes, los adolescentes, todos tenemos que tener un tiempo de oración diaria, y así vamos a frenar el avance de las tinieblas y vamos a triunfar
aunque tengamos problemas, Dios nos va a dar la victoria y el triunfo. Así que la iglesia siempre debe estar orando y con fe, repito, con plena convicción de que Dios se escucha, porque de esa forma mantiene a raya al enemigo, que es el diablo principal, el enemigo principal de usted y de mí y de la iglesia. Y repito, la oración no es una acción solo de los pastores, sino de toda la iglesia. Desde el más chiquito hasta el más grande tenemos que orar. Usted tiene que sentarse o ponerse un ratito con su hijo de rodillas. Vente, hijo, los chiquitos, vamos a orar, vamos a clamar al Señor, pero vamos a clamar con fe sin dudar, ¿eh? Dios te escucha, hijo. Hay que enseñarle a los hijos. A veces hay que orar en pareja como padres. Vente, vamos a orar de común acuerdo. 2. La oración debe de ser sin desmayar, sin cesar, debe de ser constantemente, como está escrito en la primera carta a los Tesalonicenses 5:17, que todos se lo deben de saber. ¿Qué dice primera Tesalonicenses 5:17? Sin que nos lo pusieran en la pantalla. Orad sin cesar. A ver, yo les iba a preguntar a algunos, ¿qué dice? Orad sin cesar y orar con fe. Cuando una persona tiene ya el conocimiento bíblico, solo le resta añadirle fe y activarla. Orando en todo tiempo y en todo lugar, por cualquier necesidad, completamente convencidos de que Dios es real y responde. Tenemos el ejemplo del profeta Elías. Ya les di ejemplos de nosotros y ustedes tienen ejemplos. Algunos de ustedes han orado por algo y Dios se los ha dado. En una ocasión di un tema acerca de la fe y les di un papelito por ahí donde les dije, póngale ahí cuál es su necesidad y en cuánto tiempo cree usted que Dios le va a responder. Y se los di. Y en ese entonces, ese domingo di ese tema, les di los papelitos y al otro domingo un hermano que tenía meses sin trabajar y no encontraba trabajo, oró al Señor, le pidió a Dios que le diera un trabajo y que ya él necesitaba ese trabajo ya porque ya llevaba varios meses sin trabajar y le puso ahí una semana, 8 días. Señor, yo creo que en 8 días tú me vas a dar un trabajo. Y vino él aquí a dar testimonio, dijo, y a los 8 días, o cumplido, que se cumplían los 8 días, domingo a domingo, un día antes, dice, ¿qué cree? Que ya encontré el trabajo. Se lo pedí a Dios y me van a pagar el doble de lo que ganaba yo en el otro trabajo que tenía. Ese hombre recibió una bendición tremenda. Lo único que Dios espera es que usted y yo creamos y no dudemos. Y oremos como Elías, como el profeta Elías. Dice la carta de Santiago, capítulo 5, verso 17, que Elías, hablamos del profeta del Antiguo Testamento, y aquí se menciona en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí dice el apóstol Santiago, en el contexto, que la oración de fe o la oración activa la fe para sanar a los enfermos. El profeta tenía fe para que lloviera, y esa fe se vio activada cuando oró. Es la forma en que la iglesia debe de activar su fe, por medio de la oración. Ya tienes conocimiento de lo que Dios dice en su palabra. Ya conoces hasta algunas promesas. ¿Cómo vas a hacer que la mano de Dios se manifieste a tu vida? A través de la oración. Ya tienes el conocimiento. Ahora ponte a orar sin dudar de ese conocimiento, de eso que Dios dice en su palabra. Así vas a mirar cómo hasta la mano de Dios se manifiesta para bendecirte a ti. Está escrito que las armas que Dios nos ha dado para enfrentar la lucha contra todas las fuerzas de maldad serían inútiles si no oramos con fe.
con plena seguridad de que Dios nos oye. Dios nos ha dado herramientas, armas espirituales. La fe, el ayuno, la oración. Nos ha dado otras armas espirituales como las que están en la carta a los Efesios capítulo 6, versos del 13 al 18, que dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Toda la armadura de Dios que menciona aquí la carta a los Efesios, de nada nos serviría si no oramos. Lo que tú sabes lo vas a activar a través de la oración, si crees en lo que tú sabes y has escuchado en la Biblia. Dice el verso 18, orando en todo tiempo. Así que cualquier parte de la armadura de Dios sería inútil si no oramos. La oración, la fe, la lectura de la Biblia, el casco, las sandalias del evangelio, todo ese tipo de, todas las herramientas mencionadas, armas que Dios nos da, serían inútiles si no oramos. ¿De qué nos sirve tener fe, tener todo eso si no oramos? Sería inútil si no oramos, si no activamos la fe por medio de la oración. En este tema, la fe es muy importante. Dice la Biblia, al que cree todo le es posible. Sí, pero la fe se activa con la oración, como lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidierais en oración, ¿qué? Creyendo lo recibiréis. Todo lo que sea una necesidad en nuestra vida, todo lo que represente un peligro para nuestra familia, si tenemos fe en Dios, lo único que debemos de hacer es orar con plena seguridad de que Dios responde. Eso es activar la fe por medio de la oración, tal como lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 24. Dice, por tanto digo, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué va a suceder? Y os vendrá. En conclusión, hermanos y hermanas, la palabra activar significa hacer que un mecanismo se ponga en funcionamiento para actuar en ese mismo momento o en un momento posterior. Así que si ya tenemos fe, hay que activarla orando con plena confianza de que Dios responde hoy, o te tiene preparada la bendición para mañana, pero Él va a hacer llegar a ti lo que tú necesitas. Dice la carta del apóstol Santiago que la fe sin obras está muerta. Y yo digo, la fe sin oración no sirve, está muerta, está inactiva. Así que hoy quiero animarlos a que activemos la fe orando por todo lo que sea un problema o una necesidad. ¿Creen en Dios? Entonces activar esa fe por medio de la oración. ¿Creen que Dios les puede responder hoy? Entonces vamos a orar. Así es que yo ahí donde estás en tu lugar te voy a animar a que ores. ¿Crees que Dios te responde? ¿Crees que Dios es todopoderoso? ¿Crees que Dios es el Dios que hace milagros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Crees que es el Dios que le respondió al profeta Elías enviándole fuego del cielo para consumir el holocausto? Si crees en Dios, es el momento que te pongas y actives tu fe. Si te quieres poner de rodillas, hazlo. Si te quieres quedar sentado, hazlo. Pero no te duermas, por favor, porque aquí no se viene a dormir. Aquí se viene a escuchar la palabra y alabar y adorar el nombre del Señor. Por ahí dice un dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Velad y orad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Creen en Dios? ¿Creen en sus promesas? Entonces, ¿qué hace falta? Activar
ese conocimiento por medio de la fe, por medio de la oración, activarlo, sin dudar de que Dios te va a responder. Así es que yo te quiero animar, ahí donde estás, empieza a orar, empieza a orar. A lo mejor mientras nuestros hermanos nos apoyan ministrándole a Dios con una alabanza, no sé, pero usted póngase a orar, no se me quede mirando ahorita. Yo quisiera que aprovechen este momento. Vamos a tener un tiempo como de 5 minutos, 7 minutos para que tú ores por aquello que te parezca imposible, por aquello que crees o que parece que no tiene solución. Quiero animarte a que ahí donde estás ores. Conoces la palabra del Señor, conoces las promesas. Ponte a orar en este momento. Sería hermoso que se escuchara que están orando en voz alta. Póngase a orar. Ya concluí el tema. La forma práctica es que usted se ponga a orar. Si cree, active su fe orando. Si cree que Dios es todopoderoso, si cree que Dios le responde, si cree usted que Dios puede sanarle, si usted cree que Dios puede hacer ese milagro y proveer de eso que usted necesita, póngase a orar. Les pido que cierren sus ojos para que no se distraigan, porque Dios es espíritu. Póngase a orar. Ahora, nadie les va a obligar a creer. Usted decide creer y demuéstrelo orando con fe. O usted decide no creer y quédese como espectador. Pero si cree que puede ver ese milagro, hágalo ahora, es el momento. No siempre Dios nos da estos temas. Hoy Dios nos habló acerca de activar la fe. ¿Por medio de qué? De la oración. Cuando tú empiezas a orar, haces que todo el reino de los cielos se impacte y el Dios Todopoderoso se empieza a manifestar para hacer milagros, para hacer sanidades. Al que cree, todo le es posible. Cree y verás la gloria del Señor. Oh Señor Dios Todopoderoso, oro a ti como lo hice al principio, y te pedí, Dios, que aumente la fe de esta iglesia. Te pedí, Señor, que aumente la fe de los niños. Aumenta la fe de los jóvenes, aumenta la fe de los papás, aumenta la fe de las mamás. Y mira, Señor, en esta hora tú estás mirando que tu corazón está siendo impactado, porque está llegando la oración a tu corazón, Señor. Y hoy aquí estamos orando a ti, Señor, porque creemos que tú eres el Todopoderoso, porque creemos que tú eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Y escrito está que todo cuanto pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Escrito está: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escrito está. Todavía no hemos terminado el tema, ya lo compartí, pero tenemos algo todavía que tenemos que realizar en este lugar. Por favor, siéntense. Denos unos minutos más. Nos quedan 12 para las 12. Entonces, ustedes tranquilos. El nervioso soy yo y uno que otro que está por aquí enfrente de mí. Pero gloria al Señor. Bueno, hoy están con nosotros en esta mañana nuestros hermanos Carlos Uriostegui y Vianey Sánchez, a los cuales les quiero invitar a que suban por favor aquí. Bueno, mientras ellos suben, ellos quieren hacer algo. Ellos quieren saber algo muy importante a la iglesia, porque son parte de ella y quieren agradar a Dios. Pero antes quiero compartir lo que es
El desposorio, muy brevemente. El desposorio es un compromiso o una promesa mutua entre dos personas de contraer matrimonio en una fecha posterior. Antes de que se desposen, es obvio que se tienen que tomar un tiempo para orar a Dios, pidiendo señales o evidencias de que su relación es aprobada por Dios, y platicando con Carlos, aquí presente, él le pidió a Dios algo y Dios se lo concedió. Y de acuerdo a un libro de usos y costumbres judías, el desposorio se celebraba de la siguiente manera: los familiares de uno y otro se reunían para ser testigos del desposorio de un varón y una varona. En ese encuentro familiar, el varón daba a la joven un anillo de oro o algún otro artículo de valor, o simplemente un documento en que le prometía casarse con ella. Entonces le decía: ¿ves este anillo o esta señal? Significa que tú estás reservada para mí de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel. Estoy hablando muy brevemente, en qué consiste el desposorio. El desposorio implicaba e implica fidelidad de parte de los dos. Es como ya estar casados pero sin vivir juntos o sin cumplir con el deber conyugal. Ese es el desposorio Vianney y Carlos. Cualquiera que estando desposado cometiera el error de ser infiel, aún no estando casados, se consideraba un acto de adulterio, por lo cual serían castigados de la misma forma que los adúlteros. En caso de que cualquiera cometiera infidelidad, se podría romper el compromiso. Y eso hoy en día sigue vigente también. Sería triste que una vez que se comprometen, se desposan, se llegara a cometer infidelidad, que alguien dijera: ay, pues yo tengo una amiga ya, y lo cachan besando a la amiga. Pues eso podría sería un punto como para que se rompiera el compromiso, ¿no? Porque luego salen en YouTube ahí cada cosa, dicen: no, estaba desposada y se fue a acostar con otro, o desposado y se fue a acostar con otra. Es claro que el desposorio es el noviazgo, un pacto de fidelidad. Durante este tiempo se realizarán todos los preparativos para hacer su pacto en el templo y la boda. Así es que Carlos y Vianney, este tiempo que tienen, que ya es muy corto, se tienen que dedicar a prepararlo todo para hacer su pacto aquí en el templo y para hacer su boda en el salón a donde van a reunirse, ¿sí? Bueno, mientras llega el día del pacto, tanto la mujer como el varón se preparan dedicándose también a hacer el bien, en especial a sus papás, ya que son los últimos días que estarán con ellos, ¿sí? En el caso, principalmente en tu caso, Vianney, pues tienes que estar en casa tratando ser bien obediente a tus padres, dando lo mejor de ti para ellos, porque ya unos días más y ya no va a estar con ellos. Entonces te vas a dedicar a eso. Carlos tiene que dedicar también a los asuntos de bendecir a su familia y de tratarles bien, de cuidar de ellos. Todo esto lo comparto con todos, pero en especial con Carlos Uriostegui y con Vianney Sánchez, los cuales en este día están aquí con nosotros con el propósito de hacernos saber que están desposados. Ellos se conocieron hace como 10 años. Han sido buenos compañeros de trabajo y nunca se relacionaron sentimentalmente, pero se llevaron muy bien como compañeros de trabajo, como amigos. Y hace unos meses
pues ya se relacionaron sentimentalmente, de tal forma que se enamoraron y decidieron hacérselo saber a sus padres, motivo por el cual Carlos fue a hablar con los padres de Vianney para hacerles saber sus sentimientos y el deseo de casarse con Vianney. Y sus padres, que es nuestro hermano Nicanor y Ángela, estuvieron de acuerdo, por lo cual la desposó delante de ellos y hoy la desposa delante de la iglesia y de Dios. A lo mejor él no quieren hablar ellos por ciertas circunstancias, pero quisiéramos en esta hora orar por ellos, por ustedes, pero quisiéramos que ser testigos de que están desposados. Okay. Felicidades. Okay. Esa es la evidencia. Ya vieron los anillos, están desposados. ¿Qué quiere decir eso? Que ella le pertenece a él y él a ella, y que están comprometidos a amarse hasta que la muerte los separe. El día 15 de enero del 2023 van a estar uniendo sus vidas en matrimonio delante de Dios. Ahorita ellos se van a dedicar a preparar todo para su boda. Se tienen que dedicar, en tu caso con tus papás, a estar con ellos los últimos días, portándote lo mejor que puedas, dando lo mejor de ti, ¿sí? Y bueno, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar por ellos, que Dios los bendiga. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 6, versos 23 al 27. Esto es para ustedes. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Así los bendecimos a ustedes, diciendo: el Señor los guarde, el Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Déjenos orar por ustedes, cierren sus ojos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición que le has dado a Vianney y a Carlos de conocerse y de que naciera ese amor que los ha llevado a tomar la decisión de unirse en matrimonio, ese amor que los ha llevado a desposarse, comprometiéndose para casarse en el mes de enero. Y hoy queremos, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre de ellos y que les guíes de tal forma que todo lo que hagan durante este tiempo les salga bien. Y todos los días de su vida, Señor, hoy los ponemos en tus manos pidiendo que tú los protejas y los libres de todo mal, y que tus bendiciones vengan sobre de ellos, y que tu ángel acampe alrededor de ellos y los defiendas en el nombre de Jesús. Los ponemos en tus manos, Señor. Tu bendición sea sobre de ellos en el nombre de Jesucristo. Amén.